Bienvenido a la clase número 4 de Ciencias de la Salud, donde vamos a ver un poco cuáles son los efectos de la contaminación en las personas. Y para ello vamos a identificar cuáles son los factores ambientales que pueden afectar la salud de las personas. Vamos a revisar tres tipos de contaminación específicos, ¿ya? Antes un poquito vamos a evaluar la clase anterior donde hablamos de metabolismo y decíamos que el metabolismo es un conjunto de reacciones que ocurre dentro del cuerpo para descomponer grandes moléculas o al mismo tiempo eh, elaborar o construir o producir nuevas moléculas que el cuerpo lo requiere. Ya, por lo tanto, son reacciones químicas, son de una, por ejemplo, la respiración celular es un proceso que se desarrolla dentro de las mitocondrias que básicamente toma la molécula de glucosa que yo obtengo de mi proceso de alimentación a través de la digestión, que ingresa a la célula, se descompone en dos moléculas de ácido pirúvico, piruvato, ¿cierto? Y esta molécula de ácido pirúvico, piruvato, se transforma para poder ingresar a la mitocondria. Y dentro de la mitocondria, a través de una serie de cadenas de transformaciones, finalmente voy a obtener otras moléculas denominadas moléculas de ATP o adenosintrifosfato que me ayudan a mí a realizar todos los procesos que realizamos a diario. ¿Ya? ¿Cómo relacionamos metabolismo y deporte? El deporte nos ayuda finalmente a mejorar este metabolismo, nuestro proceso respiratorio, circulatorio, nuestra circulación de nutrientes, la utilización de estos mismos nutrientes. ¿Y cómo relacionamos metabolismo y estilo de vida? El estilo de vida significa cuidar la salud, cuidar lo que me estoy comiendo, descansar lo que correspondo y en función de eso todo el metabolismo también o todas mis funciones orgánicas van a funcionar de mejor manera. Y la directa relación obviamente de la imagen, ¿ya? El hacer yoga, meditación, tiempo de silencio, el dormir por lo menos 7, 8 horas como mínimo para regenerar tejido, regenerar células, el mantener una alimentación relativamente, una dieta balanceada, el practicar deporte a lo mejor, ¿cierto? Y cuidar el corazón, como lo veíamos en la clase anterior cuando hablábamos de hipertensión, de diabetes, ¿cierto? Y de obesidad, finalmente nos ayudan a tener un metabolismo más adecuado, ¿ya? Y por lo tanto, los efectos secundarios positivos que pueden tener. Ahora, cuando hablamos de agentes contaminantes, dice que la epidemiología ambiental es un área de conocimiento oriental al estudio de los distintos tipos de exposición y características de nuestro entorno que tienen un mayor o menor impacto en la salud y obviamente que en la enfermedad de todos nosotros, ¿ya? Exposiciones físicas, yo me expongo al aire, me expongo al agua, me expongo a una radiación nuclear, como por ejemplo en Chernobyl, ¿cierto? Me expongo al agua si yo me baño en un río sucio, me expongo en la playa cuando me siento y veo que la arena está sucia, ¿ya? Y esta área dice permite investigar y trabajar en diversos aspectos de la salud, ¿ya? Y de qué manera estos contaminantes pueden generar cáncer, enfermedades cardiovasculares, neurológicas, inmunológicas, ¿cierto? Las famosas alergias, el asma a lo mejor, alergia al polen, al polvo, efectos en la reproducción o en el desarrollo psicológico y la salud mental. Reproducción significa que hay ciertos factores que pueden generar infertilidad, tanto en hombres como en mujeres. Y el desarrollo psicológico y la salud mental, ya entre otras áreas. Ya vivir constantemente, ver estas imágenes, a todos también nos generan un cierto nivel de estrés, de decir cómo podemos vivir normalmente en ciudades así. Ahora, ¿cuántos tipos de contaminantes hay? Hay que separar. Ya tenemos los contaminantes primarios que son los que van directamente a la atmósfera. El dióxido de azufre, el dióxido de carbono, generalmente que no los vemos, ¿cierto? Pero que la mayoría de la empresa, los contaminantes, el transporte, ¿cierto? Nosotros mismos estamos generando hacia la atmósfera y tenemos los secundarios que son los que se originan mediante procesos químicos que se dan en la misma atmósfera. Ya ahí hablamos de ácido sulfúrico, nitrógeno, la capa de ozono, la famosa destrucción de la capa de ozono. Y junto con eso tenemos tipos de contaminación. Tenemos la contaminación visual, que yo creo que todos lo vemos cuando vamos a cualquier calle, ¿cierto? Del lugar donde vivimos, exceso de imagen, exceso de cable, exceso de carteles. Tenemos la contaminación del aire, que es cosa de ver en invierno, ¿cierto? Cómo aumenta, ¿cierto? La contaminación y el smog. La contaminación del suelo, cuando yo tiro basura. Tenemos la contaminación
incluyendo la deforestación. Cada vez que yo deforesto, ¿cierto?, el terreno se va poniendo estéril. Tenemos la contaminación térmica, ¿cierto?, que tiene que ver con los gases del efecto invernadero, que finalmente hacen que se retenga más calor normal, y eso hace que aumente la temperatura de la Tierra y por lo tanto aumenten los sistemas meteorológicos y se alteren las tormentas, las lluvias, la sequía. Tenemos los residuos térmicos también y tóxicos que se pueden tirar al mar o a la tierra o al agua. Y tenemos básicamente la contaminación del agua, que lo común y corriente es que el desagüe doméstico, ¿cierto? ¿No? Cuando nosotros tiramos la cadena, esa agua finalmente va a dar al mar. Y en muchos casos no hay zonas de limpieza de agua, por lo tanto, finalmente cuando yo voy al mar a lavarme o a bañarme, ¿cierto?, aunque no lo vea, sé que va a estar el agua contaminada. Por lo tanto, uno podría resumirlo en contaminación atmosférica del aire, del agua, contaminación del suelo. Cada vez que yo vierto sustancias tóxicas, ¿cierto?, a la tierra, esa tierra la absorben las plantas son comidas por los organismos herbívoros y así sucesivamente se va creando este círculo. La contaminación térmica radioactiva, Chernobyl, por ejemplo, contaminación acústica, cuando, sobre todo, por ejemplo, en una ciudad muy céntrica donde pasa mucho auto, el exceso de ruido no determina nunca. La contaminación lumínica, el exceso de luz, muchas luces prendidas dentro de la casa, afuera, muchos carteles luminosos, que finalmente van sumando, ¿ya? Todo este tipo de contaminación nos afecta, ¿ya?, que pueden ser claramente manejadas por el hombre. Cuando hablamos de contaminación del aire, ¿cierto?, estamos hablando de que los principales causantes de esta contaminación son los medios de transporte, el auto, la micro, todo lo que ocupamos para transportar, la quema de combustibles fósiles, como por ejemplo el petróleo, que todavía no ha sido, los países han sido capaces de cambiar, ¿cierto?, estos combustibles por energías más limpias. La producción industrial, que necesariamente implica desplazar alimentos, comida, ropa, lo que sea. Las quemas de bosque intencionales o no intencionales, ya recordar, por ejemplo, en el verano, lo que pasó con Australia. El uso de aerosoles y la radiación, que se genera por la destrucción de la capa de ozono. ¿Cuáles son los gases tóxicos? Tenemos el ozono, pero el ozono troposférico, que no son las moléculas de ozono que forman la capa de ozono, dióxido de azufre, de nitrógeno, benzopireno, ¿cierto?, y las partículas en suspensión o el polvito. ¿Qué enfermedades tenemos ahí? Respiratoria, asma, bronquitis, cáncer, daños cardiovasculares, ¿cierto?, fatiga, dolor de cabeza, cosa de recordar en invierno cuando uno se deporte, el exceso de moca hace que uno se sienta un poquito más cansado, las irritaciones, daño en el sistema reproductor, infertilidad y mucho daño a distintos órganos del cuerpo, incluyendo el sistema nervioso. Por lo tanto, uno que ya sabe cuáles son las distintas enfermedades que me van a causar esta contaminación del aire, lo importante es preguntarnos cómo podemos evitar esta enfermedad desde nuestras propias acciones. ¿Qué hago yo finalmente para evitar que me pase esto? ¿Cómo contamina menos el aire? ¿Ya? Santiago está dentro de una de las capitales más contaminadas a nivel del mundo, ¿ya?, sin ser la más extrema, obviamente. Otro tipo de contaminación que tenemos que tener en consideración es el agua, ¿ya?, considerando que el agua también está escasa, sobre todo en nuestra zona central con la falta de lluvia. Recordar que la contaminación hídrica es una modificación de esta generalmente provocada por el ser humano, que la vuelve inapropiada o peligrosa para el consumo, para ser utilizada por la industria, la agricultura, la pesca y la actividad, así como también para el insumo de los animales. Ya cada vez que yo sigo contaminando más el agua, finalmente tengo menos posibilidad de que los organismos, los animales salvajes, las plantas que viven cerca de un río o lago se puedan alimentar, ya, o se puedan finalmente hidratar, porque el agua también es un nutriente. Dice, nos cuesta relacionar el consumo de agua contaminada con la aparición de enfermedades porque nosotros disponemos de otra alternativa y damos por sentado que no vamos a padecer ninguna infección. Es decir, yo sé que aunque el agua esté contaminada, puedo tomar agua de la llave o de una botella y no me va a pasar nada. Ahora, ¿qué enfermedades están asociadas a la contaminación del agua? La diarrea, la disentería, el cólera, que yo creo que todos lo hemos escuchado, el paludismo, que es una enfermedad que se transmite a través de ciertos moscos que viven sobre el agua, la esquistosomiasis, ya, que son los pequeños gusanitos que al tomar el agua yo los puedo ingerir, el tifus también, fiebre tifoidea, ya. Ahora, generalmente estas enfermedades no son muy conocidas, ya, porque el control de la limpieza del agua está relativamente regulado. En otros países que tienen menos control sanitario se puede dar. Tenemos el tracoma, que son estas irritaciones debajo de los párpados de los ojos,
tenemos estos gusanos que pueden y se quedan finalmente dentro de la piel. Tenemos el cólera, que yo lo voy a absorber dentro del agua, me puede dar diarrea, fiebre, ¿cierto? Una descompensación general. Y el paludismo, que requiere un vector, un insecto. Estos insectos generalmente están en el agua. Y cuando yo me acerco, estos insectos me pueden finalmente a mí picar en la piel. Y otra de las contaminaciones más importantes que tenemos producto del mismo cambio climático que tenemos y de este calentamiento global, en el fondo tiene que ver con la contaminación de los rayos UV. La reducción de la capa de ozono, entonces, dice ahí, disminuye la protección natural que ofrece la atmósfera contra la radiación UV, ¿ya? Que es perjudicial del sol. Recordar que la capa de ozono filtra finalmente rayos de ciertos rayos que a nosotros nos permiten formar la vitamina D, ¿cierto? Que es una vitamina súper necesaria para el organismo, ¿ya? Pero esta falta de ozono por lo mismo, la contaminación, el exceso de aerosoles van destruyendo esta capa y por lo tanto estos rayos van finalmente pasando. La radiación solar, dice ahí, se compone por radiación visible e invisible. La fracción invisible de la luz representada por los rayos ultra VA y la ultra B es la causante de la mayoría de los problemas de la piel, ¿ya? Esta es la que nosotros no vemos. Los rayos ultravioletas son más intensos y peligrosos en verano, todos lo sabemos, ¿cierto? El sol está más cerca, en zonas próximas al ecuador y en grandes altitudes, ¿ya? ¿Por qué? Porque llega una mayor cantidad de rayos, hay una menor conciencia de cuidarse, de echarse bloqueador y por lo tanto las personas están más expuestas. ¿Qué enfermedades podemos tener? El cáncer a la piel, la conjuntivitis, ¿cierto? Que es cuando yo tengo el ojo rojo, fotoenvejecimiento de la piel, ¿ya? El exceso de toma de sol finalmente hace que aparezcan arrugas y manchas a temprana edad. Estamos hablando no a los 60 años, no a partir de los 50, sino que a temprana edad, 20, 30 años ya, que no es normal que aparezca la hiperpigmentación cuando me aparecen mayor cantidad de manchas, producto del exceso del sol que tomo. Pérdida de elasticidad de la piel, falta de colágeno obviamente, una enfermedad ocular llamada catarata y daño al sistema inmunológico, por lo tanto yo voy a responder menos y mi cuerpo va a regenerarse menos. Por lo tanto, ¿qué vemos ahí? Vemos que tenemos las manchas que están asociadas a un cáncer de piel, ¿cierto? Que son manchas irregulares que van creciendo sostenidamente en el tiempo. La hiperpigmentación, ¿cierto? Que son, en este caso, vemos este exceso de manchas en la cara, ¿cierto? Que a veces pueden estar asociadas a otra enfermedad, pero que generalmente están asociadas cuando yo sí tomo mucho sol, voy a un solarium, ¿cierto? Me van a aparecer estas manchas que generalmente no se van. El envejecimiento de la piel que está representado por una mujer un poco más joven y una mujer de aspecto mayor, pero que finalmente es porque las células de la piel no se están regenerando como corresponde. Me puede dar insolación, ¿cierto? O quemadura en primer grado. La insolación, tengo la piel roja, puede dar un poco de fiebre, ¿cierto? Que después de un par de horas se puede pasar, ¿ya? Pero estas insolaciones y quemaduras finalmente pueden derivar en un cáncer de piel. Tenemos la catarata, ¿cierto? Que nos impide a nosotros ver de manera clara y tenemos la conjuntivitis, ya que finalmente se transforma en una conjuntivitis crónica. La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva o capa más externa que tiene el ojo. Por lo tanto, yo la voy a tener de manera sistemática, ¿ya? Por lo tanto, siempre la invitación es a tratar de, tratar de no contaminar, ¿cierto? Evitar de cierto modo contaminar el aire, andar menos en auto, a lo mejor andar más en bicicleta, ¿cierto? Hay un dato ahí que dice que 570.000 niños menores de 5 años mueren por producto de la contaminación del aire. 1 de cada 8 muertes en el mundo son consecuencias por la exposición a la contaminación atmosférica, que es bastante gente. Porcentaje de enfermedades asociadas a la contaminación del aire, ¿ya? Por lo tanto, es una responsabilidad de gobierno, de país, regular cómo disminuimos esta contaminación. Y las imágenes positivas, para terminar, cómo a partir de esta pandemia de coronavirus que hemos tenido y la restricción de la salida de la gente ha hecho que finalmente el menos uso de autos, el menos uso de empresas haya sido capaz de regenerar la capa de ozono. La mancha amarilla corresponde a los espacios que aún quedan en la capa de ozono y cómo las especies salvajes finalmente están terminando de invadir los lugares que ocupa el hombre.
¿ya? Por lo tanto, es como lo positivo de esta pandemia.